Dios les bendiga, bienvenido a una transmisión más de CYB Studio en esta serie del capítulo número 7 del Evangelio según San Juan. Recuerda también que puedes accesarnos a través de nuestras páginas en las redes sociales, a través de JTR Radio TV en nuestro canal de YouTube y a través de Iglesia de Avivamiento JTR. También puedes escuchar nuestra emisora a través de jtrradio.com/radio y ahí encontrar variedad de música y predicaciones, mensajes poderosos que llenan el alma, que llegan al corazón, que edifican y llevan el pueblo a un despertar o a un renacer a la obediencia a Cristo Jesús. Así que hoy queremos hablar acerca del capítulo 7 del Evangelio según San Juan, pero no sin antes repasar un poco lo que estuvimos hablando en el capítulo anterior, ya que en el capítulo anterior vimos cómo los discípulos o muchos de ellos se habían tornado atrás a causa de las palabras que Jesús estaba hablando. Fíjese que sus palabras trascendían al corazón del hombre, a conocer las intenciones del corazón, escudriñar el corazón del hombre. Y de esta manera es interesante porque entiendo que una de las razones por las que hoy en día muchas personas se alejan del Evangelio es porque la palabra de Dios, la palabra que se predica, trasciende al corazón del hombre y muchas veces se siente el hombre confrontado por esta palabra. La razón por la que muchos se estaban tornando atrás era porque se sentían confrontados por la palabra que Jesús estaba hablando, porque esa palabra, trascendiendo al corazón, llegaba a escudriñar las intenciones del mismo. Y sabía Jesús que muchos que se acercaban a él, se acercaban solamente por la conveniencia, por los beneficios que podían adquirir. Y muchas veces estaban lejos realmente de que su corazón tuviera la intención de acercarse a él. Esto lo podemos confirmar en los versos 60 y 61 del capítulo 6, donde dice: al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que los discípulos murmuraban, entonces Jesús les preguntó y les dijo, ¿esto los ofende? En el verso 66 y 67, desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Y dijo entonces Jesús a los 12, ¿quiere irse ustedes también? Fíjese la manera en la que Jesús le habla a los discípulos. Creo que la postura de Jesús debiera ser la postura de la iglesia en este tiempo. Número uno, no cambiaré el mensaje para agradar a las personas. Jesús mantenía su mensaje firme, no buscando agradar al hombre o que el hombre se sintiera contento con lo que él estaba hablando, sino que él solamente hablaba la verdad. Y número dos, tampoco iba a ser seducido por su equipo de trabajo. Fíjese que hoy en día muchos hombres son seducidos por sus propios equipos de trabajo para ablandar el corazón, sin darse cuenta que muchas veces lo que se está es abandonando la verdad del Evangelio, la rigidez, la doctrina fundamental de lo que nos enseña la palabra, y hemos echado a un lado la moral divina. Creo que la falta de firmeza en lo que nos expone la palabra es lo que ha llevado a la iglesia tanto al libertinaje como a la religiosidad. El libertinaje es algo que empuja a las personas a vivir un evangelio sin cruz. Sin embargo, la religión es algo que te mide a través de tu apariencia. Creo que Dios está buscando hombres que realmente le sirvan en espíritu y en verdad. Pero sin más preámbulo, vamos a entrar al capítulo 7 de esta serie, donde dice el verso 1, 2, 3, 4 y número 5, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la fiesta de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Podemos ver lo que provoca realmente cargar una verdad. Notemos que una de las cosas que podemos analizar es el sarcasmo de sus hermanos.
Así que esto encierra el vínculo familiar. Sin embargo, hoy en día vemos creyentes que realmente no quieren sentir o recibir el rechazo de sus propias familias, los que los está llevando hoy en día a una confraternización. Y esto no te permite exponer la verdad que cargas por dentro. Creo que cuando solamente por no recibir el rechazo o por no sentir que somos rechazados por nuestra familia, no damos luz en el momento en el que lo debiéramos dar, simple y sencillamente no estamos mostrando o no estamos exponiendo la verdad que cargamos por dentro. Mateo capítulo 5, verso 15 dice que no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Así que si eres luz, procura dar luz y no permitas que otros apaguen la luz que hay en ti. El verso 7 de este mismo capítulo dice que no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Así que la razón del rechazo de Jesús a causa de sus familiares trascendía nada más y nada menos a que Jesús no se relacionaba con lo que no estuviera correcto. Muchas veces el ser humano comienza a hacerse de la vista larga. Muchas veces entre las familias, cuando vemos que las cosas no se están haciendo de acuerdo a la verdad, decidimos callar, siendo partícipes de las obras infructuosas de las tinieblas, lo cual nos dice la Biblia que no debemos ser partícipes de ellas, sino que más bien debamos reprenderla. Y creo que es la enseñanza que nos permite encontrar Jesús, cuando aún sus hermanos entendían que Él no se congraciaba con las cosas que no estaban de acuerdo con la verdad establecida por Dios. Por eso es algo bien importante que la iglesia de este tiempo necesita entender. La familia jamás dejará de ser familia, pero hay que tener mucho cuidado, porque hoy en día hay muchos hombres enseñando que primero es Dios, que luego es la familia y que luego es el ministerio. Pero no encontramos a Jesús en ninguna parte de su ministerio, que no es otra cosa que la responsabilidad que Dios te ha delegado. Jamás encontraremos un verso en el que Jesús haya puesto a la familia por encima del ministerio. Mucho cuidado con esto, porque muchos hombres hoy en día han decidido llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, solamente porque no quieren dar luz en lugares donde entienden que van a ser rechazados por sus propias familias. Así que la enseñanza que Jesús estaba dando era una enseñanza sólida. Dice el verso 14 que a la mitad de la fiesta que se estaba celebrando, Jesús subió al templo y allí comenzó a enseñar. Dice que se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Así que una de las cosas que me llama la atención es que al igual que los discípulos, Jesús tampoco había estudiado en las escuelas prestigiosas de aquel tiempo. Esto pone en perspectiva la pobreza en la que tal vez Jesús había sido criado. Y es curioso, porque una de las cosas que me lleva a entender es que la prosperidad no es un requisito para la salvación. Así que esto desenmascara muchas de esas doctrinas engañosas que nos tratan de enseñar que somos príncipes de este mundo y que necesitamos siempre tener lo mejor. Creo que la palabra de Dios llega tanto al que tiene dinero como al que no tiene. Creo que la salvación es tanto como para el que no tiene como para el que tiene. Y la palabra del Señor dice que en los bienes que el hombre posee no consiste su bendición. Hay que entender que la bendición que enriquece es la bendición de Dios y no añade tristeza con ella. Así que hay que comprender asuntos como estos, porque creo que la parte más poderosa que me hace entender esto es la manera en cómo se separa lo que hace el hombre y lo que hace Dios. Fíjese que podemos encontrar literalmente en estos versos que el llamado no proviene del hombre, porque los judíos que se estaban levantando en contra de Jesús
Eran aquellos que lideraban los movimientos de grandes jerarquías en el ambiente rabínico. Sin embargo, Jesús no había estudiado en ninguna de sus escuelas y tampoco los discípulos que habían sido escogidos por Dios. Así que estamos viendo y entendiendo que el llamado de un hombre no depende de quién te educó, de cuántos grados pudiste escalar académicamente, de cuál es tu posición social, de qué doctorado puedas tener teológicamente hablando. No importa cuánto hayas podido lograr, el llamado no consiste en lo que el hombre crea o hace, sino en que tengas el llamado de parte del Dios del cielo, en que tengas la unción de parte del Dios del cielo. Jesús había nacido en pobreza. Los discípulos también habían nacido en pobreza, más sin embargo, habían sido hombres escogidos por Dios. La Biblia dice que de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios al hombre para avergonzar a los sabios. En este tiempo estamos viviendo un tiempo muy parecido, donde el llamado del hombre se desea marcar a causa de lo que ha logrado. Sin embargo, han echado a Dios a un lado, que Dios es quien marca el llamado de un hombre, llenándolo de su poder y de su unción, y sobre todas las cosas, de su revelación por medio del Espíritu Santo de Dios. El verso 16 dice: Jesús le respondió, mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Las enseñanzas, las confrontaciones que venían a través de esta palabra, venían de parte de Dios. Sin embargo, lo que esto nos muestra y nos enseña es que la doctrina que estaba siendo enseñada eran simple y sencillamente mandamientos de hombre. El hombre se había aferrado tanto a su tradición, el hombre se había aferrado tanto al movimiento, el hombre le estaba dando tanto prestigio a los logros que había podido alcanzar, que habían quitado de en medio la esencia de lo que realmente tenía importancia, que es la voluntad de Dios, la marca de Dios, a quien Dios llama y a quien Dios escoge para elaborar su propósito. Bendito sea Dios para siempre. El verso 28 y 29 continúan diciendo que Jesús, mientras estaba enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocen y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Fíjese que aquellos hombres estaban lejos de conocer este misterio poderoso. ¿Por qué? Porque lamentablemente ellos solo podían entender a lo que ellos se habían aferrado. Estaban aferrados a su propia opinión, a lo que ellos pensaban. Ellos creían tener la determinación de cómo, cuándo, dónde Jesús o Dios manifestaría su gloria. Sin embargo, Jesús dice: yo procedo del Padre. Ellos no podían comprender lo que Jesús estaba diciendo, que él mismo era un desprendimiento de la esencia de Dios, encarnado en Jesucristo para venir a salvar al hombre que estaba perdido. Una de las cosas que yo diría en mi propia opinión y carácter muy personal es que una de las cosas más difíciles para los judíos era aceptar que el enviado de Dios tuviera como prioridad llegar a los necesitados, llegar al quebrantado, llegar al pobre. Porque para los judíos ellos siempre habían sido lo importante para Dios. Ellos se creían que Dios solo los amaba a ellos y que solo había bendición para ellos. No podían entender por qué aquel hombre que dice ser el enviado de Dios tiene tanta importancia por esta gente que para nosotros son insignificantes. Es curioso y es triste, porque la Biblia dice que Dios vino al mundo porque lo amó. Dice: porque amó Dios al mundo de tal manera que envió a su Hijo, que no es otra cosa que un desprendimiento de su misma esencia encarnada en Jesucristo, para salvar al hombre. La palabra mundo dentro de este contexto se refiere a su creación.
Lo que Dios hizo fue darle al hombre una oportunidad de salvación, pero dejar en sus manos la decisión tomada. Así que Dios lo que hizo fue preparar un camino por medio de Jesucristo para que el hombre pudiera alcanzarlo nuevamente. En el verso 38 dice, el que en mí cree, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los creyentes, aquellos que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Notemos cómo Jesús habla proféticamente de lo que acontecería una vez él cumpliera con su propósito y objetivo en esta tierra. El Espíritu Santo estará en cada creyente, es decir, su espíritu, la esencia de Dios en cada uno de nosotros. Creo que esto causa que muchos crean en Él, pero la actitud que realmente me llama la atención es la predicción de los hombres religiosos que estaban en aquel lugar. En estos últimos versos hay una discusión entre los judíos. Nicodemo estaba entre ellos. Y porque estaban hablando de que Jesús era el profeta que había de venir, en el verso 48 dice, ¿acaso ha creído alguno de los gobernantes o de los fariseos? Preguntaban los fariseos. Mas esta gente que no sabe ley, maldita es, decían acerca de los que habían creído y de los que andaban con Jesús. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre sin primero no le oye y no sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Por eso me llama la atención la predicción del hombre. Como el hombre simplemente se aferra a lo que sus ojos ven. Y según ellos de Galilea, como no se había levantado ningún profeta, nadie se podía levantar. ¿Cuántas familias han sido marcadas? ¿Cuántas personas han sido marcadas por la sociedad? ¿Cuánta gente han dicho que de tu descendencia no se levantará un evangelista, no se levantará un profeta, no se levantará un pastor? Tal vez de mi familia también lo dijeron, pero aquí estoy yo, haciendo y cumpliendo con aquello que Dios me encomendó. Y creo que tú también puedes hacer lo mismo. Tú también puedes marcar la diferencia. Jesús estaba marcando la diferencia. Pero me llama mucho la atención cómo estos hombres le dicen, escudriña, escudriña. Mas Nicodemo le dijo, no juzga nuestra ley un hombre si primero no le oye, y no es lo mismo oír que escuchar. Muchos hombres hoy en día oyen la palabra, pero realmente no la escuchan. La palabra oír proviene de identificar tal vez un sonido, pero la palabra escuchar se deriva de lo que es prestarle total atención a aquello que se está escuchando. La palabra de Dios dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Muchos hombres no pueden conocer esa libertad porque realmente no han decidido escuchar, solamente oyen. Y escuchar y oír no es lo mismo. Este capítulo nos permite tener una enseñanza poderosa y tener un marco tan distinto, visionariamente hablando de las cosas que Jesús hizo y de las cosas que Jesús representaba. Pudimos pasar y relatar resumiendo este capítulo. Y pudimos ver cómo la familia se levanta contra el ministerio. Cómo cuando tú cargas una verdad, el hombre se va a levantar, se te va a hacer la guerra, mucha gente no van a querer oírte, mucha gente te va a despreciar, mas el evangelio que hoy en día estamos viendo allá afuera es un evangelio de aprobación, es un evangelio donde no se está desatando guerra, donde no se desata ningún tipo de persecución. ¿Sabes por qué? Porque se ha perdido la firmeza de la enseñanza escritural y no es que queremos de alguna manera hablar de que solamente tienen que ser perseguidos los profetas o tienen que ser perseguidos los hombres de Dios. Pero hoy en día hay una aceptación mundanal. Porque se ha comenzado a decirle o a llamarle a lo bueno malo y a lo malo bueno.
Y Dios no nos ha llamado a congraciarnos con el mundo. La Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y la iglesia de este tiempo se ha convertido en una iglesia liberal, en una iglesia sin doctrina, en una iglesia que quiere encantar al hombre y enamorar al hombre para que el hombre siga creando tesoros aquí en la tierra. Ya no se habla de la eternidad. Ya no se habla de la venida de Cristo. No se pueden desatar los misterios que están en la palabra porque los hombres caminan sin revelación. Porque se ha perdido el sometimiento, la dedicación, la separación para Dios se ha perdido. Porque estamos viendo que se están levantando muchos líderes en este tiempo. Pero son líderes que han sido marcados por el hombre, pero no realmente han sido sellados con la unción del Espíritu Santo. Es curioso cuando podemos ver dentro de este capítulo cómo Jesús, lo que los descalificaba según los escribas y fariseos y aquellos religiosos, era que él ni tan siquiera había estudiado. ¿Cómo puede éste saber letra si ni siquiera ha estudiado? Todos conocemos y hablamos en capítulos anteriores en medio de esta serie cómo aún los discípulos en una ocasión cuando los escuchan hablar dicen estos verdaderamente andaron con Jesús porque estos son del vulgo, son gente pobre, no tienen letra. Pero la palabra nos enseña que Jesús tampoco había estudiado, pero había algo en él, se llama esencia de Dios. Se llama el poder de lo alto, se llama toda la divinidad de Dios en él. Y esa unción entró el día de Pentecostés en cada uno de aquellos apóstoles, en cada uno de aquellos discípulos. Y esa esencia de Dios y ese poder es el mismo que él está diciendo que el que crea en él, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero ellos no lo podían entender. Esos ríos de agua viva, esa fuerza sobrenatural, ese poder sobrenatural se llama la esencia de Dios en mí, se llama la esencia de Dios en ti. Y es el poder, es la unción que nos va a llevar de la mano, que nos va a ayudar a soportar y a resistir en medio de toda dificultad y toda situación, en medio de todo rechazo y de toda oposición. Porque el hombre que carga una verdad va a recibir muchos tropiezos en el camino. Va a recibir mucha oposición en el camino. Se va a levantar la familia, se va a levantar la envidia. Así que ten cuidado con lo que realmente tú estás manifestando. ¿Eres luz en medio de las tinieblas? ¿O eres una luz que ha sido puesta debajo de la mesa? ¿O eres una luz que cuando está entre la familia simplemente se apaga? Creo que este capítulo nos permite tener una enseñanza doctrinal tan fuerte que nos permite entender que Dios está buscando hombres que le sirvan en espíritu y en verdad. Por eso hablaba de cómo la falta de firmeza en cuanto a esta enseñanza bíblica ha llevado la iglesia de este tiempo al libertinaje, pero también la ha llevado a la religiosidad. La religión te mide por tu apariencia, mientras que el libertinaje te lleva a vivir un evangelio sin cruz. Y Dios está buscando hombres que le sirvan en espíritu y en verdad. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Damos las gracias a CYB Studio que hace posible que esta transmisión pueda llegar hasta ustedes. Y recuerda darle like a este video si te ha sido de grande bendición. Y mantente siempre al tanto de todas las cosas que se están subiendo semanalmente a nuestros canales. Dios te bendiga.